Quiero invitarles a que abran su Biblia en el libro del Éxodo, capítulo 24. ¿Sí? Si usted trae su Biblia, ábrala en ese capítulo 24 del libro del Éxodo. ¿Sí? ¿Cuántos están agradecidos con Dios en esta hora? Dios es bueno, ¿verdad?, con nosotros. El hecho de que estemos con bien, que estemos con vida, ya es una bendición muy grande. Quisiéramos a veces muchas otras cosas más, pero hoy vamos a descubrir en la palabra del Señor qué es lo más importante en nuestra vida. Y voy a leer junto con ustedes Éxodo capítulo 24. Si usted no trajo hoy su Biblia, lo puede leer en pantalla. Éxodo 24, versículos 1 y 2. Dice así la Escritura: Dijo Jehová a Moisés: Sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo o con el pueblo. Oremos una vez más. Padre, gracias por la palabra que tú ya tienes preparada para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pues hemos estado en esta aventura, ¿verdad?, de ir conociendo la palabra de Dios. Estamos en un plan de lectura diaria y hemos estado aprendiendo acerca de Moisés, ¿verdad? Hace 8 días Josué nos platicaba, ¿verdad?, de cómo Josué, como líder principal del pueblo de Israel, fue un intercesor, ¿verdad?, que no hacía un trabajo solo, lo hacía juntamente con el liderazgo y para Dios y para todo el pueblo. Pero en esta semana llegamos al momento donde Moisés empieza a subir al monte Sinaí. El propósito de Dios era que pudiera llegar a un encuentro con Él, y por eso tuvieron que pasar por el desierto para finalmente llegar a esa montaña, conocida también como Monte Horeb o Monte Sinaí. Déjeme decirle que muchos de nosotros, ¿verdad?, tenemos a veces que pasar por fuertes, ¿verdad?, o difíciles desiertos antes de poder llegar a conocer a Dios, o de experimentar su presencia como Dios quiere que la experimentemos. No nos gustaría tener que pasar por desiertos, pero estos últimos años, ¿verdad?, que hemos pasado, quizás hemos experimentado varios desiertos de diferente tipo. Quizás un desierto de tristeza, de duelo, de soledad, ¿verdad?, de angustia. No sé cuál haya sido su desierto. El pueblo de Israel también tuvo que pasar por un desierto. Pasaron meses para que ellos pudieran llegar al monte Sinaí. Y finalmente, cuando estaban al pie del monte, Dios le dijo a Moisés, como hemos leído en esta hora, le dijo: sube, ¿verdad?, ante Jehová, o sube ante mí. Le dijo Dios. Aarón y Nadab y Abiú también, con los 70 ancianos de Israel. Pero finalmente dice: Moisés subirá solo, ¿verdad?, a la presencia de Dios. Déjeme decirle que el deseo de Dios es que finalmente Moisés y todo su pueblo pudieran tener un encuentro con Él. ¿Sí? No los sacó de Egipto y de la esclavitud para que ellos anduvieran errantes todo el tiempo en el desierto. Igual que nosotros, Dios no nos sacó de la esclavitud, del pecado, de la maldad y de tantas cosas que hemos hecho en nuestra vida para que sigamos igual. No nos está llevando por desiertos para que nosotros seamos los mismos, sino que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Ahora, lo que podemos ver aquí es cómo Dios le dio la oportunidad a una representación del pueblo. Acuérdense que habían salido millones, ¿verdad?, de la esclavitud de Egipto, pero aquí Dios escoge a Moisés, al sacerdote Aarón, a sus hijos, ¿sí?, y también a 70 varones de Israel. Lea juntamente conmigo qué pasó con ellos. Éxodo 24, 9, dice así: Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70
de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. ¿Qué pasó con estos hombres? Dice la Escritura que ellos a lo lejos, ¿verdad?, pudieron ver a Dios. ¿Se puede imaginar usted esto? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría estar ahí, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría acercarnos a la presencia de Dios a tal manera de poder verlo, aunque sea de lejos? Y algo que repite continuamente aquí la Escritura, en versículo 10, lo voy a repetir otra vez, dice que vieron a Dios, ¿sí?, al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Algo que repite aquí la Escritura, por lo menos 2 veces, es que vieron a Dios. A lo lejos lo vieron. Y algunos de ustedes pudieran decir, pero ¿cómo, verdad? Si la Escritura, en otras Escrituras dice que nadie puede ver a Dios. Porque imagínense ver a Dios, estar ante la presencia de Dios. Pues aquí fue algo muy especial, fue una revelación muy especial que Dios hizo no solamente con Moisés, sino que lo hizo también con el liderazgo de Israel. Dios quería que no solamente pensaran que Moisés, ¿verdad?, estaba teniendo esa experiencia y que a lo mejor no era cierto. Dios quería que hubiera suficientes testigos, y quién más que estos representantes del pueblo. Es como muchas veces, ¿verdad?, nosotros podemos decir, es que yo tuve una experiencia con Dios, ¿verdad? Yo oí a Dios. Y cuando alguien ha tenido una experiencia así, los familiares pueden pensar que a lo mejor está mal, ¿verdad?, de la cabeza, ¿verdad?, o que ya oye de más, o que está exagerando, ¿sí?, que ya la religión lo está llevando más allá. ¿Sí? No sé si a usted le ha pasado eso, ¿verdad? Hay gente que sí puede creer, pero aquí Dios permitió que Moisés, ¿verdad?, no fuera o no se acercara solo. Así como Dios no solamente quiere que una persona, ¿sí?, o algunos pocos experimenten la presencia de Dios, Dios quiere que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros podamos experimentar la presencia del Señor. Le digo aquí, repite por lo menos 2 veces que vieron a Dios, ¿verdad?, y que Dios no extendió su mano sobre los príncipes. Porque bien, Dios pudo haber extendido su mano y haber dicho, estos no son dignos de verme, ¿verdad? Pero Dios no, Dios permitió. Dice que hasta comieron y bebieron. Imagínense qué espectáculo, ¿sí? Si usted son de los que le llama la atención cosas, los videos, ¿verdad?, en las redes sociales o en el cine o no sé, ¿verdad?, o usted es de los que les gusta contemplar el cielo por las tardes y decir, qué hermoso cielo, ¿verdad? Imagínese ver a Dios y ver el piso donde estaba Dios. ¿Cómo era el piso donde estaba Dios? ¿Lo leyó? Era de zafiro. No sé si usted conoce esa piedra de zafiro, pero es una piedra hermosa, es un azul intenso, como dice aquí, como el cielo cuando está sereno. ¿Sí? Y ellos solamente lograron ver así perfectamente el piso donde estaba sentado Dios. Igualito es allá en el cielo. Así es en el cielo. ¿Sí? Hay otras escrituras que nos hablan de cómo es. Y así va a ser otra vez cuando el Señor venga, así va a ser. ¿Sí? Con el trono de Dios en medio de su pueblo. Entonces, ellos tuvieron allí una experiencia hermosa, pero finalmente fue Moisés el que subió al monte Sinaí. Eso lo vemos en Éxodo 24:15. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová
reposó sobre el monte Sinaí. ¿Qué reposó sobre el monte Sinaí? La gloria de Jehová. ¿Sí? Cuando habla de la gloria de Jehová, está hablando de la misma presencia de Dios. Estaba reposando. Generalmente la presencia de Dios está en los cielos, pero en ciertas ocasiones vemos en la Escritura que la gloria de Dios descendía y en esta ocasión reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como ¿qué? Como un fuego abrasador. ¿Usted ha visto el fuego cuando está intenso? ¿Sí? Que consume todo, ¿sí? Que abraza todo. Así se veía la gloria del Señor. Era como un fuego abrasador, no era fuego. Y no ahí hubiera quemado al pobre de Moisés, ¿verdad? Pero era como un fuego. Imagínense qué espectáculo. ¿A cuánto nos gustaría haberlo visto? ¿Amén? ¿A cuánto nos gustaría habernos acercado como Josué que fue ahí tras Moisés, verdad? Pero ¿a cuánto nos gustaría ser como Moisés? Algunos pocos, ¿verdad? Los otros son como el pueblo, prefieren de lejecitos. Y mejor tú habla con Dios, pero no yo, ¿verdad? ¿Sí? Pues déjeme decirle que el propósito de Dios no era que solamente Moisés tuviera esta experiencia. Porque hasta ahí pudo haber llegado la revelación de Dios. Pero la revelación de la Escritura es progresiva. Y Dios siempre va a más. No solamente revelando, sino manifestándose. Y aquí la Escritura nos dice que esa gloria, ¿verdad?, que era un fuego que como consumía todo, así estuvo Moisés 40 días y 40 noches. Imagínense a Moisés. Por eso cuando bajó Moisés del monte, ¿cómo bajó él? Con un rostro brillante, con una luz sobre su cara, que los hebreos o israelitas no podían soportar ver a Moisés. Traía la gloria del Señor en su vida. No se quedó allá en el monte y se apagó. No, él traía la gloria del Señor. Y lo mismo pasa cuando una persona tiene la presencia de Dios en su vida. Se nota cuando una persona tiene la presencia de Dios. Se ve la gloria de Dios en esa persona. La gente a veces no se lo explica, ¿verdad? Dice, pero algo tienes tú, algo. No sé qué, pero algo tienes tú, ¿verdad? Es la presencia del Señor sobre su vida. Ahora, como les digo, Dios no quería que solo un hombre, un grupo de líderes vivieran esta experiencia de estar en su presencia. Él quiere que todo su pueblo, Él quiere que todas las personas puedan tener una experiencia continua de vivir con Dios en su vida, con la presencia o la gloria de Dios en su vida. Pero alguno de ustedes pudiera preguntarme, algunos de ustedes, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo puedo experimentar yo a Dios? Porque Dios no dejó esta escritura solamente para que usted la vea como una novela. Dios no dejó la escritura para eso. Dios la dejó para que lo mismo que vemos en la Escritura lo podamos experimentar nosotros, lo mismo. La presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? En el capítulo 25 de este libro de Éxodo, Dios les manifiesta cómo pueden experimentar ellos su presencia. Versículo 8 dice, y harás o harán un santuario para mí. ¿Y qué les dijo? Y habitaré en medio de ellos. ¿Sí? Dios no quería que solamente de vez en cuando subieran al monte Sinaí. No, Dios quería habitar para siempre en medio de ellos. Y por eso les manda hacer un tabernáculo o un santuario, ¿verdad?, o un templo, es lo mismo, que iba a estar en medio de ellos. Más adelante vamos a ver cómo el tabernáculo fue construido y puesto exactamente en medio de todos los campamentos de las tribus de Israel. Así que fue allí, en medio de ellos, donde Dios quería habitar.
Versículo 9, si podemos leerlo también de Éxodo 25, dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Cómo se manifiesta o cómo puede estar la presencia de Dios en nuestra vida? Conforme al modelo que Dios ha puesto. ¿Sí? No es conforme yo quiera que Dios se manifieste a mí. Hay muchas personas que quieren que Dios esté en su vida, pero a su manera, ¿sí? O a la manera de pensar de otros. No es conforme a la manera del hombre. Dios les dijo: voy a habitar entre ustedes, ¿sí? Pero me van a hacer un tabernáculo conforme al diseño que yo les he dado. Por lo menos 14 veces les dice estas mismas palabras: conforme al modelo que te mostré en el monte Sinaí, Moisés, así me lo vas a hacer. Porque Moisés en el monte Sinaí tuvo una revelación del cielo, ¿sí? De este tabernáculo. Lo vio primero en el cielo, ¿verdad? Y entonces Dios le dio exactamente los planos, las medidas, todo lo vemos descrito. Y se lleva muchos capítulos del Éxodo para explicar cómo quería Dios que fuera ese tabernáculo. Esto es muy importante verlo, porque conforme vamos a ir viendo este tabernáculo, usted va a saber cómo puede experimentar la presencia de Dios. Voy a poner ahí una imagen del tabernáculo, ¿sí? Con el título de este mensaje, que se titula: Vive en la presencia de Dios. Ese era el tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que tenía que hacer, ¿sí? Exactamente con las medidas que Dios indica en la Escritura. Allí al fondo ustedes pueden ver la tienda. Ahí ese era el tabernáculo, ¿sí? Allí estaba, ¿sí?, algunos de los utensilios que vamos a ver ahorita. Primeramente vemos la entrada, que es la puerta. Después vamos a ver allí el altar de los sacrificios, ¿sí? El lavacro, lo vamos a ver ahorita. Y luego, para entrar, vamos a ver otros utensilios que había en el lugar santo, y después una cortina y el lugar santísimo. ¿Cómo puedo yo vivir en la presencia de Dios? Primeramente, ¿sí?, dice la Escritura que tenía que ser a través de un sacrificio. Sin sacrificios no hay manera de acceder a Dios. Grábese eso, por favor, en su corazón. Sin sacrificio no podemos acceder a la presencia de Dios. ¿Cómo era esto? Aquí vemos, ¿verdad?, el altar de bronce, o el altar de los sacrificios, o el altar del holocausto, donde el pueblo tenía que traer sus animales como pago por sus pecados. ¿Sí? Ustedes saben que el pecado nos separa de Dios. Por eso es que muchas veces, aunque anhelamos la presencia de Dios, no la podemos sentir. No porque Dios no exista, no porque no se quiera manifestar, sino que el pecado hace división entre Dios y nosotros. Así dice la Escritura. Y si usted o yo, ¿verdad?, tendemos a vivir en el pecado, aunque nosotros querramos, aunque, ¿verdad?, sea nuestro anhelo, si consentimos el pecado en nuestra vida, no podemos experimentar la presencia de Dios. Así que se necesita un sacrificio. Este altar donde el pueblo traía sus animales tipifica, este altar simboliza la cruz de Cristo, el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El pueblo de Israel por mucho tiempo hizo muchos sacrificios, miles y miles, ¿verdad?, de animales, carneros, machos cabríos, ovejas, infinidad de sacrificios para mantener al pueblo, ¿verdad?, cubriendo sus pecados mientras llegaba Cristo. Pero una vez que apareció nuestro Señor Jesucristo, ya no fueron necesarios los sacrificios, porque con un solo sacrificio, el de Jesucristo en la cruz del Calvario, dice la Escritura, hizo perfectos a los santificados. ¿Sí? Fue necesario que Jesucristo fuera a la cruz. Por eso es que nosotros reconocemos el sacrificio de Jesús. Porque sin ese sacrificio, usted y yo no podríamos tener acceso al Padre.
Jesucristo tuvo que morir por cada uno de nosotros. Ese altar de bronce, ¿sí?, era primero construido con madera de acacia. La madera de acacia es una madera muy resistente que tipifica o simboliza la humanidad de Cristo, ¿sí? Pero tenía que ser forrada de bronce, porque el bronce soporta las altas temperaturas que tenía que haber allí. Imagínense poner ahí un toro, ¿sí? Por eso era grande ese altar, no era pequeño. Para que cupieran los animales tenía que ser grande, ¿sí? Pero ese estaba simbolizando a Jesucristo, porque les digo, la madera de acacia simboliza su humanidad, pero Jesucristo, por su pureza, porque en Él no hubo pecado, ¿sí?, Él pudo soportar en la cruz la ira de Dios. ¿Por qué la ira de Dios? Porque cuando Jesucristo fue a la cruz, todos nuestros pecados fueron sobre Él, dice la Escritura. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados, ¿sí? Jesucristo pudo soportar el pecado de todos nosotros, que por consiguiente vino juicio de Dios. Y por eso Él tuvo que morir en la cruz. Así que no se le olvide, es a través de un sacrificio, no el sacrificio suyo ni mío, es el que Cristo ya hizo en la cruz. Es por eso que la salvación es por fe, no es por buenas obras. Las personas piensan muchas veces que sus buenas obras le van a llevar a la presencia de Dios, al cielo. No. El apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que no es por obras para que nadie se gloríe. Es por el sacrificio. No lo olvide, cuando usted se sienta lejos de Dios, recuerde y diga: Señor, no vengo a ti por mis méritos y porque soy muy bueno, ¿verdad?, o porque he pecado, Señor. Puedo acercarme a ti confiadamente hasta el trono de tu gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro por Jesucristo. Es por Jesucristo. Si alguno se ha sentido engañado y no sabe cómo acercarse a Dios, es por medio de Jesús, por su fe en el Señor. El siguiente mueble era una fuente de bronce, ¿sí? Y podemos poner, gracias, está muy bueno. Si podemos poner la fuente de bronce. Esta fuente de bronce nos enseña que para entrar en la presencia de Dios necesitamos ser limpiados totalmente. Este lavacro, ¿verdad?, era donde los sacerdotes se acercaban, ¿sí? Era de un material en el que ellos podían verse como un espejo. Y se lavaban ahí. Era mandamiento de parte de Dios que se tenían que lavar las manos y los pies antes de entrar al lugar santo. No podían entrar sucios al lugar santo, ¿sí? Tenían que ser limpiados lavándose las manos con el agua que estaba ahí y lavándose los pies. Las manos indican, ¿verdad?, que tenían que estar limpios por todo lo que ellos iban a hacer dentro del santuario. Pero también tenían que lavarse los pies porque ellos iban a andar donde estaba la presencia de Dios. Imagínense. Ahora, ¿qué simboliza? Ahí podemos ver al sacerdote, gracias por esa imagen, al sacerdote ahí lavándose las manos. Esa agua está simbolizando la palabra de Dios. No podemos ver ahorita, no nos alcanza a ver todos los textos que hablan de esto, pero la Escritura nos dice que así como, ¿verdad?, Cristo amó a la iglesia, así nosotros también debemos de amar a nuestra esposa, ¿verdad?, y que así como Cristo nos limpió a nosotros, también nosotros debemos ser limpios y nuestro matrimonio debe ser limpio, ¿sí?, por la palabra del Señor, ¿sí? Tenemos que ser santificados. La palabra de Dios, que todos los días tenemos que leerla. Los sacerdotes todos los días se lavaban las manos y los pies para entrar al lugar santo. Esto representa esa pureza continua de la palabra del Señor. Solamente así somos transformados, somos renovados en nuestra mente.
¿Cómo más podemos experimentar la presencia de Dios? El siguiente, por favor. Ahí vamos a ver ya el siguiente mueble, que era el candelero de oro. Y el candelero nos enseña que podemos entrar a la presencia de Dios o experimentar la presencia de Dios por la llenura del Espíritu Santo. Cuando las personas entraban, los sacerdotes entraban al lugar santo, a la izquierda estaba ese candelabro, ¿sí? Eran 6 brazos, como ustedes lo pueden ver, 6, 3 del lado izquierdo y 3 del lado derecho, que se abrían de un tallo central. Y la luz de las lamparitas que ustedes ven ahí continuamente deberían de estar encendidas. Esta era la única luz natural del tabernáculo. Y esta tipificaba, ¿verdad?, a Cristo como la luz del mundo. Todo esto se cumplió en nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo: yo soy la luz del mundo. Tenía 7 brazos y 7 lamparillas que simbolizaban una iluminación perfecta, porque solamente es por la luz de Jesucristo, por el poder de su Espíritu Santo, que usted puede estar con la luz del Señor en su vida. Así que si usted quiere experimentar continuamente la presencia de Dios, usted y yo necesitamos buscar ser llenos del Espíritu Santo siempre, no solamente los domingos. A veces religiosamente pensamos: ya va a llegar el domingo para que yo esté con Dios. Dios se manifiesta aquí en virtud de que Jesús dijo que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, aquí va a estar el Señor. Pero eso no quiere decir que usted no se pueda reunir en casa y que lo mismo que experimenta aquí lo puede experimentar allá. Usted mismo puede entrar a la presencia del Señor y buscar ser lleno del Espíritu Santo. Ahora alguien pudiera decir: pero ¿por qué tanto énfasis en estar en la presencia del Señor? Porque en la presencia del Señor, dice la Escritura, hay plenitud de gozo. Un gozo que se puede experimentar aunque las cosas no vayan bien. Aunque quizás estamos experimentando algún tipo de enfermedad, aunque a lo mejor hay problemas, podemos experimentar la presencia de Dios. La experiencia de Dios nos va a ayudar a distinguir lo bueno de lo malo. Va a poner un temor de Dios en nuestro corazón, y si alguien o algo nos está tentando a hacer algo mal, la presencia de Dios nos va a decir: espérate, no cedas, no caigas, no vayas, no hagas. La presencia de Dios, ¿verdad?, nos va a salvar de muchas cosas, nos va a salvaguardar del maligno. ¿Cuántos saben que la maldad ha crecido en esta tierra? La maldad ha crecido tremendamente. Pero si la presencia de Dios va con usted, a usted nadie lo toca. Porque el Señor está con usted, el Señor lo salvaguarda. ¿Sí? La presencia de Dios, ¿verdad?, nos hace, hermanos, sentirnos en el cielo, aunque los pies los tengamos en la tierra. ¿Sí? De verdad. Podemos sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda la mente, el alma, el corazón. Pero es por la presencia de Dios. Quien no experimenta la presencia de Dios se pierde de todas las bendiciones que Cristo ganó por nosotros cuando murió en la cruz del Calvario. Porque todo esto lo hizo Jesucristo por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Así que necesitamos, ¿verdad?, que como iglesia, como familia y personalmente estar buscando ser llenos del Espíritu de Dios. La siguiente, por favor. Ahí mismo en el lugar santo había una mesa que se llama la mesa de la proposición. Esa mesa, ¿sí?, tenía 12 panes. Yo creo que eran parecidos al pan de yema, más o menos, ¿verdad? Pero no eran como el pan de yema. ¿Sí? Pero esos panes representaban a las 12 tribus de Israel. Un pan por tribu. ¿Sí? Y esta mesa, ¿verdad?, esta mesa y estos panes nos hablan de la provisión que continuamente Dios daba a su pueblo. Provisión principalmente de su presencia, que es lo principal. A veces decimos: con que tenga salud,
Lo tengo todo. Sí, es muy importante la salud, pero es más importante la presencia de Dios. ¿Sí? Muchas personas dicen, con que tenga salud, con que tenga dinero, con eso estoy conforme. ¿Y la presencia de Dios? Sin la presencia de Dios no somos nada, porque todo lo que tengamos aquí se va a acabar. Pero si usted tiene la presencia de Dios, usted no se muere eternamente. ¿Sí? Así que esta mesa representaba esa provisión que Dios tiene cuidado de nosotros, de todas nuestras necesidades, no solamente espirituales, físicas, emocionales y materiales. El apóstol Pablo declaró en el Nuevo Testamento que hay un solo pan, ¿sí? Y ese pan es nuestro Señor Jesucristo, del cual participamos todos, dijo él, ¿sí? Y por medio de él, de este pan que descendió del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo, podemos tener comunión con Dios. Así que para estar en la presencia de Dios, usted y yo tenemos que tener una relación continua con Jesucristo. Jesucristo es nuestro amigo. Jesucristo, ¿verdad? No solamente es nuestro Padre, Él quiere ser nuestro amigo. ¿Sí? Él quiere que cada día usted tenga a Jesucristo como el centro de su vida. Que Jesucristo sea realmente el móvil para lo cual usted hace todo. Ya estamos casi llegando al último mueble. Y era el altar del incienso. Si pueden ponerlo, por favor. El altar del incienso nos enseña que es mediante una adoración y oración continua, ¿sí? Gracias, que podemos tener la presencia de Dios. Precisamente este mueble estaba antes de entrar al lugar más santo, conocido como el lugar santísimo. En ese altar del incienso, los sacerdotes, ¿verdad?, ofrecían incienso a Dios, y ese incienso era agradable delante de la presencia del Señor. Era una manera de adorar continuamente a Dios, pero también tipificaba las oraciones de los santos. ¿Sí? Cada oración que usted y yo hacemos, ¿verdad?, es como ese incienso que sube de manera agradable delante de la presencia del Señor. Esta porción de incienso los sacerdotes la ofrecían todas las mañanas y todas las noches, como también debe ser nuestra adoración a Dios. Nuestras oraciones deben ser continuas, pero también tiene que haber un momento especial en las mañanas en lo cual usted tiene un tiempo con Dios para alabarse con la palabra, para adorarlo, ¿sí? Para adorarlo. ¿Sabe usted que sus oraciones y su adoración a Dios bendicen, no solamente glorifican a Dios, sino que bendicen su vida y bendicen a los que están alrededor? ¿Sí? Yo no sé si usted tiene esa experiencia, pero yo tengo esa experiencia de oír a mi esposa en las mañanas adorar al Señor y orar al Señor. Y es una tremenda bendición para mí, ¿sí? Ella cuando ora, ¿verdad?, toda la casa se entera que ora, ¿verdad? ¿Sí? Yo oro más quieto, más callado. Ella ora y adora, ¿sí? Cuando iba a orar por mis hijos a los cuartos, mis hijos se despertaban, ¿verdad? Y nuestra oración tiene que ser expresiva, ¿sí? No importa el temperamento que usted tenga, pero tenemos que expresarle adoración al Señor. Yo me acuerdo que un día nos dieron hospedaje en una casa, creo que fue en Cuernavaca, en Toluca. Y eran como las 5 o las 6 de la mañana y de repente oigo al matrimonio que nos había hospedado cantando al Señor, tocando y adorando a Dios. Fueron como una hora. ¿Sí? Y la presencia del Señor llegaba hasta donde yo estaba, ¿verdad? ¿Sí? Y usted me va a decir, hermano, a mí también me gusta, pero yo estoy con ronquidos indecibles, ¿verdad? No. Bendiga su vida, bendiga su familia, ¿sí?
Cuando usted necesite la presencia de Dios, Dios se la va a dar, pero porque usted habita continuamente en la presencia de Dios. Hay momentos en los que necesitamos que Dios se manifieste con poder. Y decimos, Señor, ahorita necesito que te manifiestes. Porque estamos en un peligro, porque estamos en una necesidad urgente, ¿verdad? Por lo que sea. ¿Sí? Ahí va a estar la presencia de Dios, pero porque usted habita continuamente buscando esa presencia. Por último, el último mueble y el más importante era el arca del pacto. Esta arca del pacto estaba en el lugar santísimo, en el cuarto más especial. Era un cuarto oscuro, pero iluminado, porque ahí estaba la gloria del Señor. Ahí estaba la presencia del Señor, ahí resplandecía la luz de Dios. No era una luz natural, era la misma presencia de Dios. Ahí solamente podían entrar los sacerdotes una vez al año para ofrecer un sacrificio expiatorio. ¿Qué significa esto? Ellos sacrificaban un animal para el perdón de los pecados de todo el pueblo. Y en un tazón el sacerdote traía la sangre, y esa sangre la ponía debajo de esos ángeles que ustedes ven ahí. En la tapa de esa arca, que era una caja de madera cubierta con oro. En esa caja, ¿verdad?, por mucho tiempo estuvo allí el maná, una muestra del maná del cielo. Estuvieron las tablas de la ley de Moisés y la vara que reverdeció de Aarón. Y ahí estuvo. Pero allí, no sé si alcanzas a ver una lucecita entre los ángeles y la tapa. ¿Sí la alcanza a ver? ¿Sí? Allí era donde habitaba principalmente la presencia de Dios. Dios había prometido que Él estaría continuamente con su pueblo. Usted, si busca, ¿verdad?, es el arca del pacto en la Biblia, va a encontrar muchas anécdotas de esa arca del pacto, donde la presencia de Dios, donde iba causando muchas cosas, ¿sí? Pero esa arca principalmente tipificaba a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque así como ahí se ponía una sangre para expiar, ¿verdad?, o cubrir, que es lo que quiere decir expiación, los pecados del pueblo, Jesucristo un día fue a la cruz y derramó su sangre para que la gloria de Dios estuviera sobre todo aquel que creyera en Él. Quiero terminar leyendo en Hebreos 10, si puede buscar su Biblia en Hebreos 10, porque allí está el cumplimiento. Hebreos 10, 19. ¿Lo tiene? Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿en dónde? En el lugar santísimo, donde entraban los sacerdotes, por la sangre de Jesucristo, ¿sí?, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué dice? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sí? Dice el Señor en el 19, en el 22, acerquémonos. Yo sé que muchos de ustedes se han acercado a Dios viniendo esta tarde a este lugar. Dios ha visto la intención de su corazón, el deseo de oír la palabra, el deseo de que Dios hable a sus vidas. Pero el Señor quiere que usted vaya más allá. No quiere que se quede como se quedaron, ¿verdad?, los ancianos. A lo lejos miraron a Dios. No. Dios quiere que usted experimente el poder y la presencia de Dios a su máxima capacidad.
Así lo quiere Dios. ¿Sí? ¿Por qué no se pone de pie? Yo sé que este calorcito algunos los está durmiendo. Y algunos seguramente anoche dijeron, ay, mañana vamos a dormir 1 hora más, así que ahora sí me puedo desvelar. ¿No? ¿Sí? Pero Dios quiere manifestar su gloria en cada uno de nosotros. ¿Sabe que ese tabernáculo que estuvimos observando se cumplió perfectamente en Jesucristo? Y dice la Escritura, el apóstol Juan dijo que cuando vieron a Jesús, vieron al unigénito del Padre, vieron la gloria de Dios. Cuando vieron a Jesús, vieron la gloria de Dios. Así que el que tiene a Jesucristo tiene la gloria de Dios. ¿Sí? Y hoy hemos aprendido que el deseo de Dios es habitar en usted, en mí y en cada uno de los que estamos aquí. Dios quiere habitar continuamente. Él no es un Dios que quiere ir y venir. No. Él quiere reinar en su corazón y en el mío continuamente. Y ahí está. Si usted un día lo invitó a Jesucristo a su corazón, ahí está el Señor. Aunque a lo mejor tú te has alejado, te has enfriado, a lo mejor has fallado o hemos fallado, hemos pecado contra Dios, pero el Señor es fiel. Pero a lo mejor necesitamos ver de nuevo a lo que Jesús hizo en la cruz y acordarnos que allí el Señor pagó por los pecados, no solamente por los que hicimos hace tanto tiempo y a lo mejor ya se nos olvidaron o ya pedimos perdón por ellos. El Señor es un Dios de presente. Y Él hoy está viendo qué es lo que nos estorba para recibir la presencia de Dios. Él está viendo si hemos tenido problemas con algunas personas, si hemos anidado resentimiento, amargura, quizá hasta odio en nuestro corazón. Y el odio es pecado, la amargura es pecado, la falta de perdón es pecado. Y hoy el Señor quiere quitar todo estorbo. Pero tenemos que ser humildes. Tenemos que ser muy humildes delante del Señor. Hacer un lado el orgullo. Quitarnos el apellido, ¿verdad? Y reconocer delante de Dios, Señor, te necesito tu presencia. He estado muy alejado de ti. Señor, necesito que me limpies, que me laves, Señor, porque estoy sucio. Quizás ante los demás nos ven limpios, pero el Señor nos ve como somos. Pero Él no nos quiere condenar ni juzgar. Por eso envió a Jesucristo, para que seamos perdonados, limpiados de toda nuestra maldad. Así que en esta hora yo te quiero invitar a que vayamos a la presencia del Señor. Hemos leído que podemos entrar, ¿sí?, hasta el lugar santísimo por la sangre de Cristo. ¿Saben que esto yo lo aplico de la siguiente manera? Cuando oro a Dios, yo le digo, Señor, aquí voy de nuevo. No vengo por mis méritos, ¿sí? Señor, vengo por Jesucristo. Él es mi abogado. Él está a tu diestra. Él está orando por mí. Y además dio su sangre. Y dice tu palabra, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Así que, Señor, te confieso mis pecados. ¿Sí? Y este es un buen momento para hablar con Dios. Y si hay cosas que tenemos que reconocer, que sabemos que no le han agradado a Dios, quizás ni te agradaron a ti tampoco, o a otras personas, pero principalmente a Dios, dile al Señor, perdóname, Señor, límpiame. Señor, yo quiero tu presencia, dile al Señor. Yo quiero tu Espíritu Santo llenándome. Yo quiero tu gloria, Señor. Anhelo tu presencia. Si tú se lo quieres pedir, inclina tu rostro un momento. No te distraigas. Aunque quizás tú hayas venido por costumbre o porque te invitaron,
o porque tu familia viene y pues para no quedarme en casa. Déjame decirte que no es casualidad que estés aquí. Dios ha anhelado darte su presencia. El Señor ha dispuesto que tú le experimentes con poder, no por la fe de tus padres, no por la fe de otros que seguramente han orado por ti, sino que quiere que tú mismo camines en fe. Que así como el sacerdote iba entrando a la presencia de Dios, iba caminando hasta llegar al lugar santísimo, así el Señor quiere que llegues hasta su trono. No vas solo. Cristo va contigo. Él te ama tanto que murió por ti. Derramó su sangre para perdonarnos, para limpiarnos. Ora juntamente conmigo. Dios, estamos conscientes de que no merecemos, Señor, tu presencia, no merecemos tu gloria. No merecemos, Señor, que ni siquiera nos mires, Señor. Tú sabes, Señor, cómo somos. Tú sabes lo que hacemos cuando, Señor, nadie nos ve. Tú sabes lo que pensamos, Señor. Lo que a veces decimos o expresamos, tú lo sabes todo, Señor. Tú conoces qué nos ha estorbado, qué se ha impuesto o interpuesto entre nosotros. Pero en esta hora, en el nombre de Jesucristo, por la sangre que Él derramó en la cruz, te pedimos que nos perdones. Perdónanos, Señor, y límpianos de toda nuestra maldad. Límpianos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que por esto Cristo murió una sola vez. Con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados, Señor. Abra su corazón en esta hora. Derrame su corazón delante del Señor. Dígale al Señor: anhelo, Señor, conocerte. Anhelo, Señor, tu presencia. Anhelo, Señor, que tú me purifiques, que tú me limpies, que tú me laves, Señor. Quiero, Señor, experimentar tu gloria, Señor, como Moisés la experimentó, como tantos hombres y mujeres de tu palabra lo experimentaron, Señor. Quiero experimentar tu gloria con tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Si usted nunca le ha pedido a Jesucristo que venga a su corazón y que le perdone y que le limpie, yo quiero animarle para que en esta hora invite a Jesucristo a su corazón. Es lo primero que usted y yo tenemos que hacer para tener a Jesucristo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Cristo.